Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostro. Hoy vamos a estar viendo el tema de lo que va a ser la próxima actualización de Kefir. Sí que puede ser la mejor actualización de todas o puede ser la peor actualización de todas, dependiendo cómo la manejen, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque va a ser una actualización puramente PvP, ¿sí? Hay muchos jugadores que estuvieron pidiendo esto, así que ellos van a estar felices. La gente que no quería esto, sí, ya empecé desde ayer que hice el directo y subí el resumen muy tarde, por cierto, disculpen que lo subí muy tarde. Hay gente que ya se está quejando y diciendo de que esto va a ser un fiasco, y yo digo lo mismo a todos, ¿sí? Va a depender del emparejamiento, ¿sí? Si yo soy un jugador nuevo, ¿sí? Nivel 40 y apenas tengo una armadura azul y voy felizmente a los portales y me encuentro con un jugador de nivel 130 full morado con clase 4 que me mate, obviamente que esto va a ser un fracaso, ¿sí? Pero si yo soy un nivel 40 y me encuentro con otro jugador de nivel 40, la verdad que el PvP va a ser interesante, va a estar bueno porque ayuda a los nuevos jugadores a practicar un poquito el tema del PvP y demás, ¿sí? Pero bueno, para eso vamos a ir viendo lo que es la prisión en modo solitario para que veamos y saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? Vamos para el juego. Bien, estamos acá, sí, esto es un video que grabé hoy a la mañana, sí, hoy a la mañana me levanté e hice una prisión, no me acuerdo, un castillo en realidad, es como se llama esto, sí, este castillo del lago, sí, entonces podemos ver, ahí arriba nos dice, sí, vamos a poner pausa, acá arriba nos dice 250 de poder, es lo mínimo que necesitamos, no podemos entrar desnudos o con menos de 250 de poder. Si quieren pueden especular con ir 200, sí, obviamente que va a haber muchas estrategias, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero pueden especular con ir con 250 justo de poder de ropa verde y buscar cadáver o buscar esperar que se vayan todos y tratar de abrir algún cofre que haya quedado. Pero bueno, en este caso, bueno, podemos entrar con familia y podemos entrar en individual, sí, el poder siempre es el mismo, no piden más que eso. La dificultad, por lo que estuve viendo, es la misma, sí, y bueno, entonces yo tenía 604, entré en solitario, tengan en cuenta, sí, pequeños detalles, los huesos que conseguimos te dan 30 y 80 puntos, eso lo vimos ayer. Lo cambiamos con el enano que está abajo, sí, que es un mago, pero es un enano reciclado, y podemos reclamar 500 puntos por día y podemos hacer 5 castillos al día. Yo estuve viendo y con 2 castillos que hagamos al día ya cubrimos los 500 puntos, o sea, no va a hacer falta hacer 5 veces esto por día, ¿sí? Con que hagamos 2 y consigamos hueso ya conseguimos los 500 puntos diarios, ¿sí? El tema obviamente que es que si en una de esas veces que vamos morimos, perdemos un intento y no ganamos hueso, entonces obviamente que ahí va a estar en juego jugar con conseguir otro o tener que ir a otro castillo, ¿sí? Sí, yo voy a uno, muero, entonces al segundo intento consigo hueso, al tercero muero, al cuarto intento consigo hueso y conseguimos los 500, ¿sí? Pero bueno, una vez que entramos, sí, lo voy a dejar esto así acá abierto porque voy a ir poniendo pausa y demás. Una vez que entramos, estamos acá, si tengan en cuenta que esto es un mapa, fíjense acá, si nosotros estamos ahí y acá abajo a la derecha se ve este asterisco azul, eso quiere decir que es la salida. Si nosotros ayer en el directo nos equivocamos, pensamos que esto marcaba el centro. Si recuerden que esto es como un cuadrado, ¿sí? Un mapa gigante donde tenemos 4 esquinas, ¿sí? En cada esquina hay un portal o una entrada, que es, en este caso nosotros entramos en esta. Y entonces si nosotros entramos por la esquina de acá abajo, para salir tenemos que ir a la esquina de arriba, ¿sí? El que entró por la esquina de arriba, para salir tiene que ir a la esquina de abajo. El que entró por la esquina de acá tiene que salir por la esquina contraria, ¿sí? Esas son especulaciones que estamos haciendo nosotros porque si no sería fácil, ¿sí? Sí, el que sale acá arriba tiene la salida, ¿sí? Nosotros salimos a la izquierda, tenemos la salida de la derecha. El que salió a la derecha la tiene mucho más cerca, entonces eh, nosotros especulamos de que es así, ¿sí? Si nosotros entramos por la izquierda, tenemos que salir por la derecha. El que entró por la derecha tiene que salir por la izquierda y en el centro está el tesoro del mapa, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ver ahí a la izquierda está vacío. Entonces nosotros acá tenemos que empezar. Si fíjense que tenemos 3 puertas, no es como los portales de la temporada 2 que teníamos que ir por un lado y sí o sí era un camino fijo. Acá es un laberinto, ¿sí? Nosotros podemos ir por la izquierda, podemos ir por abajo, podemos ir por la derecha y nos vamos a ir encontrando otros cuartos con más puertas. El tema es el siguiente, si nosotros, el mapa siempre es el mismo, eso es así, yo entonces por eso es que ahora voy a llegar al centro sumamente rápido, porque no sé si ayer nos tocó el mismo mapa con Alwer y con Álvaro. Entonces nosotros, por ejemplo, ayer con los chicos, cuando llegamos a esta zona, abrimos este cofre y nos fuimos por el cuarto que estaba acá abajo, ¿sí? Porque como dijimos, bueno, tenemos que ir hacia allá, entonces vamos por abajo para ir al punto azul, pensando que el punto azul era el centro, ¿sí? Entonces fuimos acá y llegamos a un lugar que nos encontramos con la segunda salida, ¿sí? Como le digo, la segunda salida
que tendría que salir por arriba. Entonces es como que estábamos dando vueltas, ¿sí? Imagínense que están conectados los cuartos, los cuatro cuartos están conectados de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces nosotros podemos bordear eso, ¿sí? Podemos irnos hacia los costados de hacia afuera, digamos, y en el centro está el tesoro con los jefes, ¿sí? Bueno, a este gigante lo matamos sumamente rápido. Entonces, como le digo, ¿sí? El tema es ver este tema de cómo va a ser el emparejamiento, ¿sí? Fíjense, yo vine nivel 130 clase. Bueno, traje tirador al 2 porque vine con armas a distancia para poder matar a los zombies, ¿sí? En realidad cada uno tiene que venir con su clase, ¿sí? Yo lo mismo lo dije ayer en el directo y no sé si lo dije en el resumen. Traten de venir como para hacer PvP, ¿sí? Es una zona PvP, no es una zona donde vengan a farmear, no vengan con 10 armas en la mochila, porque primero que si mueren no pueden recuperar el cuerpo, y en caso de que pudiesen recuperar el cuerpo tampoco lo van a poder recuperar porque es una zona PvP donde si yo muero va a venir alguien a robar mi cuerpo, ¿entienden? Entonces tengan en cuenta eso. Yo acá vine agachado, sí, pues tengan en cuenta que hay pastos donde la gente se puede esconder, y acá ya llegamos al centro, ¿sí? Fíjense lo rápido que hice, dice 1, 2, 3 puertas y ya estoy en el centro, ¿sí? Estos son como unas esquinas acá donde hay zombies, y acá está el mapa del centro, ¿sí? Fíjense que acá me sale un nombre en ruso abajo, no sé si se ve por la camarita, pero dice ha abandonado la prisión, ¿sí? Tengan en cuenta de que cuando ustedes están acá adentro, si encuentran la salida y se van, me van a avisar a mí de que se fueron, ¿sí? Que abandonaron la prisión. Si un zombie los mató, ¿sí? Y murieron acá adentro, figuran como que abandonó. Y si otro jugador los mata, van a figurar que tal jugador mató a uno y ese abandonó la prisión, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que si nosotros somos 4 que entramos, ¿sí? Yo soy uno, el segundo abandona la prisión, solamente quedan 2 personas, ¿sí? Acá ponemos cámara rápida, ¿sí? Los jefes son estos fantasmas, la verdad que no hacía nada de daño, creo que me pegaba 11. Sí, yo podía quedarme quieto y pegarle tranquilamente, pero no quería que se desgaste la ropa, así que bueno, lo matamos. Este me dio comida y agua. Ayer en el directo nos dio fragmentos también, así que puede ser que te dé fragmento. Y bueno, acá entonces lo que hacemos es ir al centro, ¿sí? Pero bueno, ahí yo pasé corriendo, me vio otro gigante y dije, bueno, lo voy a matar dentro de acá. Fíjense que ahí a la derecha en el minimapa se ve otro jefe, ¿sí? Son 2 jefes que van dando vueltas en el mapa de custodiando el tesoro, ¿sí? Entonces bueno, matamos rápidamente al gigante este, sí, me traté de quedar quieto, primero porque no me hacía tanto daño y segundo porque no me quería llamar la atención de los otros zombies, ¿sí? Tengan en cuenta que estos cofres que están acá, en estos cuartitos que tienen 3 zombies custodiándolos, también tienen huesos, ¿sí? Yo no los abrí porque estoy solo y no tenía ganas de ponerme a pelear con 500.000 zombies. Entonces bueno, aprovecho que el jefe está ya caminando lento por los costados. Entonces vengo, agarro loot, pantalón morado, frasco morado, marca morada y 2 huesos morados, ¿sí? Yo con eso ya estaba satisfecho. El frasco azul. Sí, yo con eso ya estaba satisfecho, entonces dije, bueno, vamos a empezar a salir. Entonces yo, como repito, sí, podrían haber matado al jefe, podríamos haber matado a estos 3 zombies que están en esos cuartos y agarrar el cofre para ver si salía otro hueso, pero yo la verdad que decidí irme porque primero que estaba muy dormido porque fue temprano, y segundo no tenía ganas de ponerme, fíjense que hay un gigante y son 2 chiquitos, ¿sí? No tenía ganas de ponerme a pelear con todos ellos. Entonces bueno, ahora sí tenemos que ir al punto azul que está allá. Fíjense acá abajo en el chat, no sé si se ve por la cámara, Stalker YouTube ha matado a no sé quién, a un ruso, ¿sí? Entonces ahí el ruso abandonó el portal, ¿sí? Entonces lo que le digo, si alguien me mata o si alguien mata a alguien, como en este caso, figura que mataron a tal y ese tal persona abandonó el portal. Entonces volvemos, éramos 4, ¿sí? Yo soy uno, el otro abandonó el portal, ¿sí? Puede ser que se haya muerto, se haya ido, uno mató a otro, ¿sí? Y abandonó el portal, entonces solamente queda uno, ¿sí? Estoy yo y uno más, que ahora vamos a ver si lo encontramos. Entonces bueno, matamos al gigante, sí, lo mismo. Fíjense que entonces el portal figura ahí a la derecha. Si ustedes abren un cuarto, ¿sí? Y figura que está todo cerrado, como en este caso, que está todo cerrado, no hace falta que se escondan en el pasto como yo, que soy un cagón, sino que pueden seguir abriendo, ¿sí? En cambio ahora, si ahí estoy mostrando esto en el chat de que uno mató a uno, entonces yo sé que hay un jugador activo matando a otro. Entonces, ahora fíjese qué pasa cuando abro esta puerta. Cuando abrimos esta puerta, ¡charán! Todo el mapa descubierto, ¿sí? Hay gente que estuvo activa en esta zona, ¿sí? Imagínense, esto es una salida, ¿sí? Yo salí por el lado opuesto, entonces hay alguien que salió de este lado del mapa y recorrió estos cuartos, abrió esto, vino acá, mató a uno y acá lo podemos ver, ¿sí? Este es el Sharker YouTube que mató a uno, entonces yo estoy escondido, ya me vio, entonces bueno, decido atacarlo, le tiré boleadora, tiré flechas al aire, 1, 2, 3, 4 flechas. Trata de correr, no soy tirador, se nota.
Y bueno, 2 flechitas más y murió, ¿sí? Entonces ahí ya la zona quedó para mí solo. Si yo acá, eso es algo que todavía tenemos que confirmar, obviamente que es todo muy nuevo. Acá podemos ver, ¿sí? Él estaba con frasco azul y para mí que estaba con ropa azul, o puede ser que esta ropa azul sea del que mató y él tenía ropa morada. La verdad que no sé, sí, puede ser que esté con traje azul o que estaba con traje morado y se lo rompió y le quedó eso. La verdad que no sé. El pantalón ese que tengo entero es el que conseguí con el jefe, en el cofre del jefe, digo. Pero no sabemos si el cuerpo, si ahí voy a ir a revisar el otro cuerpo creo que estaba vacío, entonces es lo que le digo, si no sabemos si este vino de azul era nivel 130 de azul y se emparejó conmigo. La verdad que no conozco, no lo conozco, no sé si es un partner y tiene la cuenta clonada o si es un jugador de nivel 50 y tanto que vino acá, ¿sí? Ahí está este, sí, lo que no vi es cuánto poder tenía. Esperen que retroceda un poco. Tenía 460 de poder, ¿sí? Yo tenía 604, el 460 de poder. Ahí ya estamos hablando de una desventaja, ¿sí? O sea, me niveló con personas de 150 puntos menos que yo. Hay que ver si esto va a ser así siempre. Sí, es lo que le digo. Sí, puede ser una buena actualización o puede ser una mala actualización dependiendo de esto. ¿Sí? Si yo tengo 400 de poder, vengo con ropa azul y me nivelan con un nivel 130 de 605 de poder, es muy difícil que sobreviva a estos portales, ¿sí? Pero bueno, eso es el punto mío, ¿sí? La clave de esta temporada va a ser el emparejamiento, ¿sí? Más que nada, más los veteranos como yo vamos a estar contentos, la gente que quiere PvP va a estar contenta, pero el tema es esta gente nueva que está recién empezando que le va a costar el tema de hacer PvP contra jugadores avanzados en caso de que no sea bien el emparejamiento. Pero bueno, como repito, acá lo puse en cámara rápida, yo estoy, no sé en qué momento me puse las botas azules y me saqué las moradas, entonces acá este jugador entró por ese portal, sí que es mi salida, fue la entrada de él, estuvo recorriendo algunos lugares por acá, yo voy abriendo y me abriendo otros cuartos y abriendo otros cofres para ver si puedo sacar huesos. Tuve mala suerte, la verdad que no me encontré con ningún hueso en esta zona. Fíjense que acá hay otra salida, sí, acá puede ser un jugador que no entró o que no estuvo activo. Y bueno, entonces nosotros acá voy matando a estos zombies, ¿sí? La zona, como digo, quedó solamente para mí, no, y ya maté, sí, hay dos que se fueron, uno que se fue, uno que murió, el otro lo maté yo soy el cuarto jugador, así que quedé acá, sí, acá quiero prestar atención porque yo a los lobos, no sé si les hacía bastante daño, y después ese numerito que está arriba de mi cabeza, fíjense cómo van subiendo, máximo 30, y ya llegué a un momento que no le hacía más daño, ¿sí? Fíjense que le estaba sacando 5 o 6 por golpe, eso me frustró, me estaban comiendo la ropa. Tardé años en matar a 2 lobos malditos. Yo no sé si ese numerito que tengo arriba en mi cabeza, que está en número 30, si es así, si es, o está bugueado o qué, pero yo calculo que eso es como algo que una armadura o una resistencia que ellos tuvieron a mi daño, porque al principio le hacía buen daño. Ahí como me pegó un lagazo, pensé que había perdido señal y me fui al carajo, porque la verdad que tenía miedo de que me maten los lobos eso. Entonces le digo, la zona ya quedó para mí, sí, hay que tener en cuenta el tema este de si una vez que nosotros matamos a todos podemos quedarnos a explorar, siempre y cuando teniendo en cuenta, sí, ahí vean eso, siempre y cuando teniendo en cuenta de no morir, ¿sí? Porque si yo muero pierdo todo, entonces ya sería una pena morir contra un gigante. Sería una pena morir contra un gigante o contra uno de los bichos de la zona y perder los 3 huesos que en este caso que tenía. Sí, la verdad que fue mala suerte porque ayer en zona de familia saqué 5 o 6 huesos, sacamos 5 o 6 huesos cada uno. Yo no sé si al ir en solitario dan menos huesos que al ir en familia, puede ser también una posibilidad, porque ayer ya le digo, abríamos cofre y en un cofre salían 3 huesos, en otro cofre 2, en otro cofre 1, y yo abrí varios cofres y en ningún cofre solamente saqué esto, un hueso verde lo saqué en un cofre y los 2 morados en el jefe, ¿sí? Ya repito, hay que ver, hay que hacer más pruebas, ¿sí? Es la tercera vez, no, es la tercera vez que voy, una fui de verde y morí en el primer gigante, no abrí nada, la segunda fue la que hicimos ayer en el directo y esta fue la tercera. Entonces tengan en cuenta, ¿sí? 500 puntos al día, yo ayer había reclamado 230, entonces por eso me quedaban otros 270, y solamente con hacer esto, sí, que fui a abrir el cofre del centro, saqué otros 190 puntos, ¿sí? Entonces es así como se consiguen los puntos de temporada, y obviamente que también consiguen muchas cosas, ¿sí? Porque fíjense que me llevo marcas, me llevo armas, me llevo ropa, obviamente que esto es por matar jugadores, pero también en los cofres salen ropa morada, salen ropa azul, entonces se pueden lootear bastante cosas interesantes dentro de estas prisiones. Obviamente que el problema y el gran tema es que es PvP y es como digo yo, hay que ver cómo es el emparejamiento y cómo hace todo ese tema, ¿sí?
Pero bueno, gente, son pruebas que vamos a ir haciendo, vamos a ir mostrando, voy a ir trayendo dentro del canal más contenido en relacionado a esto para nosotros poder ir haciendo especulaciones ahora, y siempre tengan en cuenta de que todo esto puede variar una vez que salga global, ¿sí? Pero bueno, gente, esto no es todo por hoy, no les robo más tiempo. Esta noche vamos a estar en directo, ¿sí? Si quieren vamos a estar jugando la OBT, y si no, jugamos en la temporada 4, lo que ustedes decidan, pero vamos a estar en directo esta noche por YouTube. Hoy vamos a estar por YouTube jugando de nuevo a esto, ¿sí? 21:30 Argentina, como todos los días. Ustedes me dirán si jugamos OBT o si jugamos la temporada 4. Un abrazo grande, gente, se cuidan, chao, chao.